Piensa en la última vez que se hizo un silencio incómodo en una conversación difícil. Hoy sí. Esa pausa pesada, densa, que parece extenderse eternamente. Apuesto que sentiste un nudo en el estómago, una urgencia casi física por abrir la boca. Exacto, por decir lo que sea. Por decir cualquier cosa, la que fuera, con tal de llenar ese vacío. Es que es un reflejo, completamente visceral. A nivel evolutivo, de verdad nos aterra el silencio. Sí, totalmente. Sentimos una ansiedad profunda por no incomodar a la otra persona, una necesidad automática de aprobación que nos empuja a hablar. Ajá. Creemos erróneamente que llenar el vacío con palabras nos da la ventaja. Pero bueno, al hacerlo, estamos entregando todo nuestro poder sin siquiera darnos cuenta. Bienvenidos a este espacio de diálogo y análisis profundo, donde contrastamos las ideas que definen nuestro entorno. Y a esta exploración íntima que hacemos aquí en Inexperto. Claro, hoy vamos a diseccionar el capítulo 10 de nuestro material base, enfocado en el concepto del cisne negro. Un cisne negro es esa pieza de información oculta, un desconocido que lo cambia todo. Te cambia toda la dinámica de poder en un segundo. Exacto, al salir a la luz, destruye paradigmas, y hoy debatimos saber cuál es el método definitivo para descubrir esta información. Yo sostengo, y estoy segura de esto, que se requiere un interrogatorio psicológico activo y estructurado. Y yo difiero, la verdad. Yo argumento que estos secretos emergen cuando dominas los espacios pasivos, la tensión del silencio y, la aparente irracionalidad del otro. Esa es justamente la tensión de hoy, porque la información que cambia el juego no está en la superficie. Nunca. Está protegida por capas de racionalización, por miedos que la persona ni siquiera sabe que tiene. Encontrar un cisne negro es una tarea de sondeo activo. A ver, explícame eso del sondeo activo. Bueno, el texto señala que debemos cuestionar nuestro mundo y emitir llamadas deliberadas para escuchar las respuestas. La información vital no te cae del cielo, se descubre al mapear activamente la religión de la contraparte. Su visión del mundo, digamos. Exacto, su visión del mundo, sus creencias fundamentales. Necesitamos estructurar activamente 3 formas de apalancamiento, la positiva, la negativa y la normativa. Es un acto de interrogación táctica. Fíjate que yo siento que abordas la mente humana como si fuera un mapa estático. ¿Cómo crees? Sí, como un mapa esperando a un explorador. Yo lo veo más desde la dinámica de fluidos. El mejor enfoque no es esa agresión investigativa tuya, sino el dominio de la presión psicológica pasiva. Pero la pasividad no extrae secretos. Claro que sí. Los verdaderos cisnes negros residen en los momentos con la guardia baja y en las acciones que desde fuera parecen no tener sentido. ¿Entiendo? La mente tiene un conflicto interno automático frente al vacío. Hay un miedo asfixiante al silencio. Por lo tanto, el silencio estratégico es la verdadera herramienta aquí. Obliga al otro a ceder. Exacto. Obliga al otro a ceder el control y revelar la verdad. La regla central aquí es muy clara. El que rompe el silencio primero cede el control. Bueno, déjame plantearte un caso histórico para ilustrar por qué la pasividad es peligrosa. A ver, dime. Ilustra la miopía de las expectativas. El 17 de junio de 1981 en Rochester, Nueva York. ¿El caso del banco? Ese mero. Un hombre llamado William Griffin toma rehenes. El FBI llega y establece el perímetro. Y pasan las horas y se acerca la fecha límite. Las 3 de la tarde, ¿no? Sí, el momento en que había amenazado con matar a un rehén. Ahora, el paradigma del FBI, sus conocidos, les dictaba que todo esto era puro teatro. Creían que nadie mata en la fecha límite. Exacto. Sus manuales decían que esa amenaza es solo para presionar, para conseguir dinero o un escape. Estaban cegados. Y a las 3 de la tarde, Griffin hace que una rehén camine hacia la ventana. Trágico. Muy trágico. Permite que un francotirador de la policía lo mate a él. El FBI falló aquí por no hacer las preguntas activas correctas, para entender la religión de este secuestrador. Entiendo la gravedad del caso. Es innegable, pero el diagnóstico de por qué fallaron es precisamente donde diferimos. Permítame terminar el punto sobre el mecanismo. Asumieron su motivación basándose en plantillas pasadas en lugar de interrogar activamente la realidad. Ajá. El cisne negro era que Griffin quería morir, un suicidio por policía. Si hubieran lanzado una etiqueta activa como, digamos, parece que no ves una salida que no termine aquí hoy,
Habrían forzado una respuesta, no sondearon. Fallaron estrepitosamente, estoy de acuerdo, pero fallaron por su absoluta incapacidad de escuchar el silencio y las anomalías. ¿A qué te refieres con el silencio en este caso? Fíjate en la nota que el secuestrador hizo que leyeran por teléfono. Así, la carta. Esa nota no contenía una sola exigencia económica, ni $1, ni un auto. Era una diatriba enorme, sobre las injusticias de su vida. El FBI estaba tan concentrado en su guión activo de qué quiere este tipo, que no supieron leer el vacío. La falta de exigencias, dices. Exacto, el silencio sobre el dinero. Ese era el cisne negro. La pista vital residía en el vacío, en lo que no se estaba pidiendo, no en un interrogatorio estructurado. Estaban sordos al silencio. Es una interpretación muy aguda, te lo concedo. Pero identificar que falta algo requiere un sistema activo de contraste. ¿Un sistema activo? Sí, o sea, buscar cisnes negros es como mapear el fondo del océano usando un sonar. Estás en la oscuridad y tienes que emitir pulsos activos. Ujú. Las etiquetas emocionales, las preguntas calibradas, esos son tus pulsos. Los lanzas hacia la mente de la otra persona y el eco te revela lo oculto. Si te quedas callado no mapeas nada. La analogía del sonar suena bien, pero tiene un problema grave. El sonar alerta a todos en el océano de que estás cazando. Bueno, levanta defensas. Totalmente. Levanta sus defensas lógicas. El silencio pasivo no es sentarse sin hacer nada. Es apagar los motores y escuchar la presión del agua. Y déjame llevarlo a un contexto cotidiano en México porque ahí es innegable. A ver, dame un ejemplo. Piensa en una negociación en un tianguis. Órale, muy distinto a un banco. Sí, pero la psicología es la misma. Llegas, ves algo y lanzas la pregunta típica. ¿Cuánto es lo menos? Clásica. Y en lugar de contestarte, el vendedor te sostiene la mirada. Silencio absoluto. Uy, se siente la tensión luego. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. En ese momento, la biología toma el control de tu cuerpo. La ansiedad, claro. Tu cerebro se inunda de cortisol. Piensas, ofendí, pedí una locura. El silencio no está vacío, está cargado de presión psicológica. Obliga a reaccionar. Exacto. Te incomoda tanto que en tu impulso por llenar el vacío abres la boca y dices, bueno, es que la verdad nomás traigo 500 pesos en la cartera. ¡Guau! Revelaste tu presupuesto. Ahí está. Acabas de revelar tu cisne negro sin que el vendedor usara ningún pulso de sonar. Te fracturaste solo por la presión del silencio. ¿Es un buen punto? O piensa en una discusión de pareja. Ah, esas son peores. Sí, nadie quiere romper el hielo después de una pelea. O cuando el jefe te llama a su oficina después de un error y simplemente se queda en silencio. Te juro que eso ejerce más presión que si te gritara. 1000 veces más. Ante ese vacío, el empleado empieza a hablar de más por nervios. Sé que el reporte está mal, pero es que sistemas no ayuda. Y ¡pum! Le dio 3 problemas operativos sin querer. Exacto. El director descubre 3 cisnes negros. La incapacidad de sostener el silencio sin ceder emocionalmente es la mejor herramienta de extracción. Es verdad que el silencio genera ansiedad, y explicas muy bien el miedo a incomodar. Pero nota algo crucial. O sea, en todos tus ejemplos hay un evento desencadenante previo. Bueno, sí. Hay una pregunta o un error. Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona actúa de una manera completamente irracional desde el principio? La famosa falacia de están locos. Exactamente. Cuando alguien toma decisiones que destruyen valor, el instinto es declararlos locos y abandonar. Y el silencio pasivo no te sirve ahí. Tienes que provocar la revelación. A ver, cuando alguien parece irracional, simplemente obedece a restricciones ocultas. Yo digo que darles espacio hace que sus justificaciones colapsen. Difiero rotundamente. Cuando alguien opera bajo una restricción, está atrincherado. Piensa en el caso del estudiante de MBA y la propiedad en Charleston. Ah, el edificio comercial de uso mixto. Ese mero. Estaba 100% ocupado. Generaba un flujo de caja excelente, una mina de oro. Y el dueño lo quería vender a toda costa. Financieramente irracional. Si el estudiante se quedaba en silencio esperando a que el corredor inmobiliario se incomodara, jamás habría obtenido la verdad. Porque están entrenados. Exacto. Por eso usó una etiqueta intencionalmente errónea. Le dijo al corredor, parece que el vendedor tiene serias dudas sobre el futuro de este mercado. Ándale. Una provocación directa. Una provocación estructurada
Y la naturaleza humana aborrece ser malinterpretada. No soportamos la urgencia de corregir al otro. Sí, el ego es fuerte. El corredor saltó de inmediato y dijo, no, el mercado está excelente, lo que pasa es que mi cliente necesita liquidez urgente para pagar unas hipotecas en Atlanta. Y ahí emergió el cisne negro. Sí, tenía restricciones de liquidez masivas en otros estados. El estudiante descubrió su miedo a la ruina y eso le dio apalancamiento negativo. La aversión a la pérdida de Kahneman. Exacto. A la gente le duele más perder 100 pesos que ganar 100. Pudo hacer una oferta bajísima porque él era el único salvavidas. Esa información jamás habría salido sin un hackeo activo. Es un mecanismo poderoso, la verdad. Has ilustrado muy bien cómo explotar esa vulnerabilidad. Pero fíjate que sigo creyendo que ese apalancamiento profundo casi nunca fluye en el centro estructurado de una reunión. ¿A qué te refieres con el centro estructurado? O sea, a la mesa de negociación formal. Durante ese momento central, la otra persona opera con su sistema 2, como diría Kahneman. La parte lógica y analítica. Su perro guardián está despierto. Tus pulsos de sonar van a rebotar contra un blindaje grueso. Los verdaderos cisnes negros residen en los márgenes de la interacción. En los márgenes. En los primeros 5 minutos, antes de abrir la compu. O en los últimos 5 minutos, cuando ya se firmó todo y se están poniendo el abrigo. Cuando asumen que el peligro ya pasó. Exacto. Ahí el sistema 1 toma el volante y la gente habla además por puro instinto social. Se les escapa un «qué alivio, la junta me trae al loco». Claro, las confesiones involuntarias. Perspectiva, el descubrimiento exige un rigor intelectual implacable. No podemos ser pasajeros pasivos esperando un desliz en la puerta del elevador. Bueno, no se trata de pasividad pura. Pero necesitas un andamiaje. Las preguntas calibradas, el etiquetado. Eso te ayuda a estructurar tu apalancamiento normativo o negativo. Requiere esfuerzo proactivo. Y yo sostengo que la verdadera maestría radica en contenerse, en tolerar nuestra propia ansiedad biológica ante el vacío, en utilizar el silencio con una pinza psicológica. Es un contraste fascinante, aunque, viéndolo bien, hay un terreno donde convergemos. A ver, Ambos reconocemos que la información más valiosa es aquella que ni siquiera sabíamos que debíamos buscar. El famoso desconocido desconocido de Taleb. totalmente. Un solo dato oculto multiplica tu apalancamiento. Y ambos coincidimos en que las emociones, el miedo a la pérdida y la necesidad de aprobación, guían el comportamiento humano mucho más que la racionalidad pura. Sí, asumir que la gente es un modelo matemático racional es una receta segura para el fracaso. Todos estamos gobernados por fuerzas invisibles. Es no ceder tu ventaja ante la incomodidad. Exacto. Así que para quien nos escucha hoy y se reconoce en estas dinámicas, detente. La próxima vez que te encuentres en un silencio prolongado, observa tu propia biología. Esa urgencia física en el pecho. Ese miedo atávico a incomodar. Reconoce cómo, por tratar de suavizar la tensión, podrías estar entregando las llaves de tu propio poder. A veces la revelación más transformadora ocurre cuando te atreves a habitar la incomodidad del silencio absoluto. ¡Qué profundo! Y si esto te hace cuestionar cómo interactúas todos los días y quieres seguir descubriendo los patrones invisibles detrás de nuestras decisiones, suscríbete a Inexperto. Queda mucho por analizar. Esto fue Inexperto.